Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga, espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo al tema de prédica le puse, si Dios ya te hizo libre, ¿por qué te encadenas? Oremos. Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, aquí estoy, Señor, una vez más dispuesta a hablar tu palabra, dispuesta a hablar lo que tú me hablaste a mí, Señor. Te pido, usa mis labios, Señor, que no salgan palabras incorrectas de mi boca, Señor. Yo este día lo deposito en tus manos, Señor. Esta prédica la deposito en tus manos, bendito Señor. Sé tú obrando en mi vida, Señor, y obrando en la vida de los hermanos que escucharán esta predicación, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, en nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les repito el título. Si Dios ya te hizo libre, ¿por qué te encadenas? Y si me acompañan a Romanos 6:16, Romanos 6:16 dice: ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y si me acompañas ahora a Juan 8:34, Juan 8:34 nos dice: Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Mis amados, somos esclavos del pecado cuando éste nos maneja a nosotros y no nosotros a él. El ser esclavo es servir al pecado, porque un esclavo no tiene voluntad y el pecado decide por él. Sabemos que Satanás es muy hábil y como conoce nuestras debilidades, nos arrastra de nuevo al mundo del pecado del que ya nos rescató Jesús. Sabemos que Jesús en la cruz nos hizo libres del castigo eterno, libres de la enfermedad, de la pobreza, de la tristeza, libres de pecado, libres de toda especie de mal y de infinidad de cosas. Entonces, ¿por qué volvemos a los antiguos pecados? Si Jesús los llevó en la cruz. Al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, renunciamos a seguir pecando. El Señor nos dio libertad, y no libertad para hacer lo que se nos dé la gana como lo hacíamos antes. Nos llamó y nos escogió para hacer lo que a Él le agrada. Entonces, ¿por qué volvemos a hacernos esclavos del pecado si ya nos sacó Jesús de ahí? Y puede ser porque nos dejamos llevar por las tentaciones que nos hace el diablo, porque sabemos que Dios no tienta a nadie. Son nuestros deseos. El pecado es la peor esclavitud en la que podemos vivir. Es esa sensación de sentirnos presos por alguien o algo que no es Dios. Eso no es nada agradable. Por ejemplo, igual ahora en este tiempo de pandemia, el sentirnos encerrados es sentirnos presos y es una sensación muy desagradable. Y bueno, ante las tentaciones de Satanás, Dios pide por nosotros para que no caigamos en ellas. Si me acompañan a Lucas 22:31, Lucas 22:31 nos dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. No sé ustedes, mis hermanos, pero por desgracia, a mí me ha pasado que vuelvo a caer en lo que no debo caer. Dicen por ahí, vuelvo a tropezar con la misma piedra. Y obviamente pues eso no es bueno, ¿verdad? Si me acompañan a Romanos 7:15, Romanos 7:15 nos dice: no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Mis amados, sabemos que vivimos en una lucha constante entre hacer lo que le agrada a Dios y lo que nos agrada a nosotros. Pero sabemos que lo que nos agrada a nosotros es agradar a nuestra carne. Agradar a Dios es dejar que su Espíritu Santo nos guíe, y eso es lo correcto. Yo sé, por ejemplo, que en mi carne hay cosas que me agradaría que sucedieran, pero en mi espíritu lo correcto es que no deben suceder. Y esto es una lucha constante entre la razón y el corazón, porque sabemos que de este vienen los malos deseos.
Si me acompañan a Santiago 4:8, Santiago 4:8 nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Bueno, en el mundo hay un dicho que dice que no puedes servir a dos amos a la vez. Y aún en la palabra nos dice que nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro. Y si hemos elegido amar a Dios, ¿por qué volvemos a las cosas antiguas? Si se supone fuimos perdonados y hechos nuevos. Mis amados, ¿acaso será que estamos alejados de Dios? No oramos, no leemos la palabra, no alabamos, no adoramos, ponemos la mirada en el hombre y no en Dios. ¿Será acaso que nuestra carne es débil? ¿O será que aún teniendo comunión con Dios pecamos? ¿Le damos el lugar al diablo? Y pues obviamente se aprovecha, ¿verdad? ¿O no le hemos dado el primer lugar a Dios en nuestra vida y permitimos que el pecado nos venza? Porque igual muchas veces después de pecar y ser perdonados, decimos y creemos firmemente que no lo volveremos a hacer. Es como un alcohólico que jura y perjura que no volverá a tomar. Jura que puede vencer el vicio y cuando ve ya cayó otra vez. Y de igual manera eso nos pasa. Cuando vemos ya estamos cayendo en lo mismo otra vez. Y eso es terrible para nuestra vida. Si me acompañan a Eclesiastés 9:12. Eclesiastés 9:12 nos dice: nunca nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces quedan atrapados en la red y las aves en la trampa, así también el hombre, cuando menos lo espera, se ve atrapado en un mal momento. Y la realidad es que no es que andemos pensando en pecar o hacer el mal. Esto surge de manera repentina. No planeas dañar a alguien o aún dañarte a ti mismo. Igual si lo planeamos, pues ni nos saldría, ¿verdad? Sabemos que Dios es bueno cambiando los planes, y más si son para hacer el mal. Muchas veces si es para hacer el mal a los demás o dañarnos a nosotros mismos. Dios puede cambiar todo eso. En Hebreos 10:26 nos dice: porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Jesús ya murió, Él ya pagó por nuestros pecados y no hay nadie más que nos pueda salvar, porque Jesús ya lo hizo y no hay nada que podamos hacer porque ya fue hecho y ya no se puede repetir el sacrificio. Y si pecas de manera intencional, puedes estar cayendo en apostasía y te estará dando lo mismo el sacrificio de Jesús por ti en la cruz. Y sabemos que lo que Jesús tuvo que pasar en la cruz para darnos libertad fue muy cruel y fue muy doloroso. Y eso nosotros nunca lo vamos a poder experimentar. Mis amados, es bien desagradable darnos cuenta que caemos en pecado. Y es bien doloroso herir al Padre. Y aún mucho más difícil confesar tu pecado. Sabemos que el pecado nos aleja de Dios. La vergüenza y la culpa nos alejan de Dios. Y nos sentimos tan indignos que no podemos ni siquiera acercarnos y decirle al Padre: Padre, perdóname. Esas dos simples palabras no nos sentimos capaces de decírselas al Padre. Y yo he escuchado una frase que dice que si has pecado te alejes del pecado y no de Dios. Y ese es muchas veces el error que cometemos. Nos alejamos de Dios. La culpa nos aleja de Dios. Y la realidad, mis hermanos, es que por ningún motivo debemos alejarnos de Dios, porque si nos alejamos, definitivamente nos irá muchísimo peor. Si me acompañan a Proverbios 28:13, Proverbios 28:13 nos dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Amén. Y en Primera de Juan 1:9 nos dice:
Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Amén. Sabemos, mis amados, que Satanás busca alejarnos de Dios, pero si confesamos nuestro pecado, sabemos que Dios es comprensivo. Sabemos que Dios es bueno, es fiel y es misericordioso. Y si te acercas al Padre realmente arrepentido, en amor y misericordia Él nos perdona. Pero no debemos volver a ser esclavos del pecado, porque ese tiempo ya quedó atrás, y por lo menos yo no deseo retroceder. Y yo estoy bien segura, mi hermano, que usted mucho menos. Si me acompañan a Hebreos 10:17, Hebreos 10:17 nos dice: y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Y en Isaías 43:25, Isaías 43:25 nos dice: yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo, y nunca volveré a pensar en ellos. Amén. Si Dios el Padre ve que te acercas a Él arrepentido, Él te perdona, mi hermano. Y Él te da esa paz que nos dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Pero sabemos que Satanás no te quiere en paz, y mucho menos con Dios. Sabemos que Él vino a robar, a matar y a destruir. No le gusta perder, y si en ti hay paz, sabe que perdió. Como vimos, Dios olvida nuestros pecados, pero Satanás viene a recordárnoslos y nos puede hacer dudar si de verdad Dios nos ha perdonado. A mí me ha pasado. Dios promete perdonar y olvidar, y lo hace. Y no debemos permitir que Satanás nos recuerde lo que Dios ya nos perdonó y olvidó. Por ejemplo, a mí mis hijos me han lastimado con sus palabras y con sus actitudes. Y por amor a ellos, yo los he perdonado y he olvidado las palabras con las que me han lastimado. Y así es el Padre con nosotros. Él perdona y olvida. Muchas veces, por desgracia, no tenemos dominio propio. Por eso volvemos a caer en pecado. Y eso es terrible para nuestra vida en Cristo. Al tropezar, podemos ser perdonados porque sabemos que la gracia de Dios es grande para limpiar nuestros pecados. Mis amados, yo muchas veces me pongo a pensar en que es mucho lo que Dios me perdona, y la realidad es que me siento muy abusiva. Pero Dios es comprensivo y Él así me ama. Él así nos ama y nos perdona, pero no debemos abusar, porque así como sabemos que Dios es amor, sabemos que también se enoja. Amén. En Mateo 18:21 nos dice: entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mis amados, Dios en su infinita misericordia así nos perdona. No 7 veces, no 70 veces, sino muchísimo más. Y así como Él nos perdona, así debemos perdonar. Nos lo han dicho muchas veces. Si queremos que Dios nos perdone, también debemos perdonar. Sabemos, mis amados, que el perdón de Dios es infinito e incomprensible. Dios es bueno, pero también se enoja, ya lo vimos. Y esto lo encontramos en 2 de Reyes 17. 2 de Reyes 17. A mí este versículo me impactó, porque sabemos que Dios es amor, pero sí es capaz de arrojarnos de su presencia. En 2 de Reyes 17 nos dice: por lo tanto, el Señor se enfureció contra Israel y lo arrojó de su presencia. Yo no quiero que el Señor me arroje de su presencia, no sé usted, yo creo que tampoco, ¿verdad? El pueblo de Israel sabemos que apartó su corazón del Señor. Se volvieron idólatras, rebeldes, tercos, orgullosos, mentirosos. Sabemos que ofendían a Dios, dudaban de Él. Eran desobedientes, pero cuando el Señor los oprimía, se arrepentían y clamaban a Él. El Señor los rescataba.
pero volvían a pecar al sentirse seguros, porque el Señor los escuchaba, los rescataba y los perdonaba. Y aunque volvían a Dios, también volvían a pecar. Y esto lo encontramos en Nehemías 9:28. Nehemías 9:28, que nos dice: sin embargo, en cuanto tenían un poco de paz, volvían a hacer lo malo en tu presencia. Por eso los dejaste caer en poder de sus enemigos, los cuales los sometieron. Luego volvían a pedirte ayuda, y tú, lleno de compasión, los escuchabas desde el cielo, librándolos en muchas ocasiones. Pues esto hacía el pueblo de Israel, mis hermanos, y así muchas veces hacemos nosotros. Entramos al desierto y clamamos al Señor. Clamamos a Él por ayuda. Dios nos la da. Y muchas veces salimos de ese mal rato, por decirlo así. Y si no aprendemos, volvemos a lo mismo. Nos atamos a los pecados pasados. Y sabemos que el pecado nos ata. No nos deja avanzar. Nos aísla y destruye nuestra libertad en Cristo. Y nos mantiene ligados al pasado. Sabemos que hay infinidad de ataduras, como a enfermedades, a cosas materiales, a personas. Muchas veces también te atas a los malos sentimientos, como al odio, al rencor, etc. Si me acompañas a Lucas 13:10, ahí encontramos un ejemplo de una atadura. En Lucas 13:10 nos dice: un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga. Y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse, para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Aquí nos dice, mis hermanos, que Jesús la vio, tuvo misericordia de ella y la liberó de su enfermedad. La mujer estaba atada a una enfermedad hasta que vino Jesús y la liberó. Y así como la vio a ella, así nos vio a nosotros y nos liberó. Amén. Si me acompañan a Lucas 18:23, aquí encontramos otro ejemplo de una atadura. Lucas 18:23 nos dice: uno de los jefes le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometerás adulterio, no mates, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: todo lo he cumplido desde joven. Al oír esto, Jesús le contestó: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el hombre escuchó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Mis hermanos, hay cosas que nos es fácil soltar. Algunas veces, ¿verdad? Porque muchas veces nos ponemos tercos y no queremos soltar. Hay cosas que nos es fácil soltar. Si es algo que nos lastima, pues muchas veces sin pensar lo soltamos. Pero como a este hombre no le resultaba nada fácil despojarse de su riqueza, vemos que estaba aferrado a lo material. Y la verdad es que yo dudo que se haya deshecho de sus riquezas. En mi opinión, pues yo no creo que lo haya hecho, ¿verdad? Porque muchas veces somos tercos y nos soltamos lo que nos daña o nos estorba para avanzar. En Hechos 16, aquí encontramos dos ejemplos de ataduras. Uno de ellos es la muchacha poseída por un espíritu de adivinación, a quien Pablo liberó y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ella fue libre. Y el 2, por hacer esto sabemos que Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados. Y al cantar himnos a Dios, sus cadenas fueron rotas y fueron liberados.
En nuestra vida siempre hay cosas que nos atan. De nosotros depende liberarnos o seguir atados a eso que no nos deja avanzar. Yo, por ejemplo, muchas veces me he sentido muy indigna y me he juzgado a mí misma y siento que no tengo perdón. Pero Dios en su infinita misericordia me perdonó, me liberó y hoy tengo paz. Sabemos, mis amados, que en Dios hay perdón y Él nos ha hecho justos a sus ojos. No debemos hacernos nuevamente esclavos del pecado, pues fue una elección y no una sentencia de vida. Cristo vino a cambiar esto. Él nos redimió y hoy somos hechos nuevos. Sabemos que nos sacó de la esclavitud del pecado y rompió las ataduras que traíamos arrastrando tiempo atrás. Sabemos que al orar, al alabar, al soltar y entregar lo que nos ata, somos libres. El Señor nos libera. Yo, por ejemplo, les confieso que yo me sentí atada por más de 18 años al papá de mis hijos, hasta que vino Cristo y me liberó. Pero realmente nos es necesario soltar todo aquello que nos estorba, porque a mí eso me estorbaba. Sabemos que Dios puede obrar, pero nosotros debemos permitírselo. Amén. En Mateo 26:41, nos dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Aún nos dice la palabra: mi poder actúa mejor en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sabemos que en medio de la prueba hemos comprobado que si clamamos y oramos al Señor, Él escucha y todo pasa. Dios nos fortalece y esas pruebas se van debilitando y el Señor se hace mucho más fuerte en nosotros. Pero sabemos que solos no podemos, mis hermanos. Lo necesitamos a Él. Su palabra nos dice que su oído está atento a nuestras súplicas y Él, sabemos, actuará a nuestro favor. Como creyentes ya no somos esclavos del pecado, pero sí continuamos luchando con deseos y tentaciones. No permitamos que el enemigo arruine todo lo bueno que el Señor nos ha dado. Amén. Por último, si me acompañan a Esdras 9:9. Esdras 9:9 nos dice: pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Dios nos hizo libres para Él. No volvamos a ser prisioneros de Satanás. Jesús en la cruz sabemos que pagó un precio muy alto para vernos libres. No volvamos a encadenarnos al pecado ni a la esclavitud que éste provoca. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias por pagar por mi libertad, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nadie más podía hacerlo. Solo tú, Señor. Y hoy yo renuncio a todo aquello que me ata, Señor. A todo aquello que me estorba para buscar de ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús, yo renuncio a todo aquello que me roba la paz. A todo aquello que me estorba. Y yo te pido, Señor, trae libertad tanto a mi vida como a la vida de mis hermanos, Señor. Sabemos que tú eres el único, Señor, que nos puede liberar. Tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Libertador. Porque nos dice tu palabra, Señor, que aún toda ayuda humana es inútil, Señor. Aquí estamos, Señor, por ti, para ti, Padre, para servirte solo a ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús nos rendimos a ti, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestra vida y no nuestra voluntad, Señor. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias por libertarme, Señor. Gracias por darme vida, por darme paz. Gracias, Señor. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a pasar a un tiempo hermoso que son los diezmos y las ofrendas. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga. En el libro de
de Lucas, 21:1 dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más de lo que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas ella de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Pues vemos, mis hermanos, que un corazón agradecido suele ser un espíritu generoso. Oramos, mis hermanos. Levanten su diezmo, su ofrenda. Señor, gracias. Gracias, Padre, por cada dador alegre. Dice tu palabra que tú bendices el trabajo de nuestras manos, Señor, y que nuestra alegría será completa con tu hermosa bendición. Gracias, Padre, por enseñarnos a amarte, a honrarte y a darte gloria y honra solo a ti. Señor, que nuestros diezmos y ofrendas lleguen a ti con olor fragante. Recíbelos tú, amado Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Nos vemos mañana en el lienzo charro. Dios les bendiga.